Mi esposa cruel exige prueba de paternidad en graduación para humillarme. 5 años después, me engaño con mi mejor amigo que robó mi seguro de vida. Todo empezó así. Conocí a María en la universidad, en una clase de economía. Yo era Alex, un tipo normal de 20 años, trabajando medio tiempo en una cafetería para pagar mis estudios. Ella era extrovertida, siempre rodeada de amigos, y un día me invitó a un grupo de estudio. Pensé que era solo eso, pero terminamos saliendo esa noche. Eres diferente a los demás, me dijo, y me sentí halagado. Empezamos a vernos regularmente, y en unos meses éramos pareja oficial. Al principio todo era genial. Salíamos a caminar por el campus, veíamos películas en mi dormitorio pequeño. Yo pensaba en el futuro, en graduarme y conseguir un buen trabajo. María parecía igual de entusiasmada. Vamos a conquistar el mundo juntos, solía decir. Pero notaba pequeñas cosas, como que a veces cancelaba planes de última hora, o respondía mensajes tarde. Pensaba que era estrés de las clases. Un año después, nos graduamos. Yo conseguí un empleo en una firma de contabilidad, nada lujoso pero estable. María empezó a trabajar en marketing para una empresa local. Decidimos mudarnos juntos a un apartamento pequeño en la ciudad. Esto es el comienzo, le dije una noche mientras empacábamos cajas. Ella sonrió y me besó, pero en mi mente, dudaba un poco porque Leitli había estado distante. Poco después, María me dijo que estaba embarazada. Me quedé en shock. ¿Estás seguro que es mío? Bromeé, pero ella se enojó mucho. Por supuesto que sí, Alex. No seas idiota. Me disculpé y me emocioné con la idea. Planeamos el matrimonio rápido, una ceremonia simple con familia y amigos. Mi mejor amigo Carlos fue el padrino. Lo conocía desde la secundaria, siempre había sido como un hermano. Felicidades, hombre. Vas a ser un gran papá, me dijo dándome una palmada en la espalda. Daniel nació 9 meses después. Era perfecto, con mis ojos y el cabello de María. Lo criamos en ese apartamento, yo trabajando turnos largos para pagar las cuentas. María se quedó en casa al principio, pero luego volvió a su trabajo a medio tiempo. Pensaba que éramos una familia feliz. Te amo, Alex, me decía a veces, pero notaba que pasaba mucho tiempo en el teléfono, riendo con mensajes. Los años pasaron rápido. Daniel creció, empezó la escuela. Yo ascendí en mi trabajo, compré una casa modesta en los suburbios. María parecía contenta, organizaba fiestas de cumpleaños para Daniel, cocinaba cenas familiares. Pero había tensiones. Discutíamos por dinero, por quién hacía más en casa. Siempre estás trabajando, Alex. Nunca estás aquí, me reprochaba. Yo respondía que era para darnos una buena vida. En mi cabeza, pensaba que era normal, que todos los matrimonios tenían altibajos. Un día, encontré un recibo de hotel en su bolso. Era de una ciudad cercana, fecha de un fin de semana que ella dijo haber pasado con amigas. La confronté. ¿Qué es esto, María? Se puso a la defensiva. Fue una salida de trabajo, nada más. No le creí del todo, pero no quise pelear frente a Daniel. Lo dejé pasar, pero empecé a dudar más. La graduación de Daniel llegó cuando él tenía 18 años. Era un momento orgulloso. Él se graduaba de la secundaria con honores, iba a ir a la universidad. Invitamos a toda la familia, amigos, incluyendo a Carlos, que ahora tenía su propio negocio de seguros. Yo vendí pólizas de vida a través de él. Tenía una para mí que cubría a la familia si algo me pasaba. El día de la graduación, estamos en el auditorio, Daniel sube al escenario. Aplaudimos, fotos, todo bien. Después, en la fiesta en casa, María se pone rara. Bebe un poco más de lo usual, y de repente, en medio de todos, dice alto, Alex, necesito que hagas una prueba de paternidad para Daniel. Silencio total. Todos me miran. Pensé que era una broma. ¿Qué? ¿Por qué ahora? Ella responde fría. Porque siempre he dudado. Quiero la verdad pública, para que todos sepan. Me sentí humillado. Familiares cuchicheando, Daniel confundido mirándonos. Mamá, ¿de qué hablas?, preguntó él. Yo intenté calmarla. María, hablemos en privado. Pero ella insistió, no, Alex. Hazla o me voy con Daniel. Carlos se acercó, tratando de mediar, oigan, cálmense. Esto es una fiesta. Pero el daño estaba hecho. La gente empezó a irse temprano. Excusas incómodas. Esa noche, discutimos fuerte. ¿Por qué me haces esto delante de todos?, le grité. Ella dijo, porque merezco saber si me mentiste. Yo nunca la engañé, pero ella parecía convencida de algo. Accedí a la prueba solo para callarla. Fuimos a un laboratorio, resultados en una semana. Mientras esperábamos, la casa era un infierno.
Daniel Berli hablaba conmigo, María dormía en el sofá. Los resultados llegaron, Daniel era mío al 99.9%. Se los mostré. ¿Ves? Era innecesario. Pero ella no se disculpó. Bueno, al menos ahora lo sabemos. Pensé que eso lo arreglaría, pero no. La humillación pública me carcomía. Amigos me miraban diferente, familia preguntaba si todo estaba bien. Decidí divorciarme. No puedo seguir así, María. Ella no luchó mucho, firmó los papeles. Daniel se quedó conmigo la mayoría del tiempo, pero visitaba a su mamá. Después del divorcio, me enfoqué en el trabajo y en Daniel. Él entró a la universidad, estudiaba ingeniería. Yo veía a María ocasionalmente por temas de custodia, pero era frío. Carlos me apoyó mucho. Ella estaba loca, hombre. Tú mereces mejor, me decía cuando salíamos a tomar cervezas. Él me ayudó a ajustar mi póliza de seguro de vida, aumentándola para cubrir a Daniel si algo pasaba. Pasaron 5 años. Daniel se graduó de la universidad, consiguió un trabajo en otra ciudad. Yo estaba solo en la casa, saliendo con una mujer nueva llamada Sofía, nada serio aún. Una noche, recibí una llamada de mi compañía de seguros. Señor Alex, hay un reclamo en su póliza de vida. Me confundí. ¿Qué? Estoy vivo. Resulta que alguien había presentado documentos falsos diciendo que yo había muerto en un accidente, y reclamaban el dinero. Investigué. Llamé a Carlos, ya que él manejaba mis pólizas. Oye, hay un problema con mi seguro. Él sonó nervioso, déjame chequear. Pero no devolvió la llamada. Fui a su oficina al día siguiente. No estaba. Su secretaria dijo que había salido de viaje. Algo olía mal. Decidí ir a la casa de María, ya que ella era beneficiaria secundaria en la póliza. Vivía en un apartamento ahora, después del divorcio. Llego, toco la puerta. Nadie responde, pero oigo voces adentro. Uso la llave de emergencia que aún tenía, por Daniel. Entro, y allí están María y Carlos, en la cama, desnudos. ¿Qué demonios? Grité. Ellos se congelan. María grita, Alex, sal de aquí. Carlos salta, hombre, no es lo que parece. Pero lo era. Papeles en la mesa, certificados falsos de mi muerte, firmados por Carlos. Habían planeado estafarme el seguro de vida. ¿Ustedes dos? ¿Cuánto tiempo? Pregunté. María confesó, desde antes de la graduación. Carlos me convenció de dudar de la paternidad para distraerte. Me sentí traicionado al máximo. Carlos, mi mejor amigo, robando mi seguro con mi exesposa. Llamé a la policía ahí mismo. Vengan, hay un fraude aquí. Mientras esperábamos, María lloraba, lo siento, Alex. Era por el dinero. Carlos dijo que sería fácil. Carlos intentaba escapar, pero lo detuve. Tú, traidor. Pensé que eras familia. La policía llegó, los arrestaron por fraude e intento de estafa. Yo testifiqué todo. Daniel se enteró, se devastó. Papá, ¿cómo pudieron? Lo abracé, la gente cambia, hijo. Pero nosotros estamos bien. El juicio fue duro. María y Carlos fueron condenados a prisión, ella 2 años, él 5 por el fraude. Perdí el amigo, pero gané paz. Ahora, con Sofía, las cosas van mejor. Pensaba en cómo todo empezó con una simple invitación a estudiar, y terminó en esto. Pero espera, hay más. Durante el juicio, salieron detalles peores. Resulta que María había estado viendo a Carlos desde que Daniel era pequeño. Encontraron mensajes viejos donde planeaban sacarme más dinero después del divorcio. Encontraron correos viejos de María a Carlos diciendo, Alex es tan confiado, nunca va a sospechar. Y Carlos respondiendo, con la póliza que le vendí, si fingimos su muerte, nos toca casi 1 millón. Lo habían planeado por años. No fue solo un engaño de cama, fue una estafa calculada. Después del arresto, me senté en la sala de interrogatorios de la policía con Daniel al lado. Él tenía 23 años ya, pero se veía como un niño perdido. ¿Por qué mamá haría esto, papá? No tenía respuesta buena. Porque la gente se pudre por dentro a veces, hijo. No lo vimos venir. Lloró en mi hombro. Fue la primera vez que lo veía romperse así desde la graduación. Los meses siguientes fueron un infierno legal. Tuve que contratar un abogado caro, uno que se especializaba en fraudes de seguros. Se llamaba Javier. Me dijo, señor Alex, esto es grave. Hay evidencia digital, transferencias bancarias pequeñas que María recibió de Carlos durante años. Usaban cuentas offshore para esconderlo. Revisamos todo. Descubrí que Carlos había estado desviando comisiones mías de las pólizas que vendía. No solo la mía, sino de varios clientes. El tipo era un ladrón serial. María salió bajo fianza después de 2 semanas. Me llamó llorando por teléfono. Alex, por favor, hablemos.
Fue un error. Carlos me manipuló. Yo estaba en la cocina, mirando la foto de Daniel pequeño en la nevera. ¿Manipuló? Tú fuiste la que exigió la prueba de paternidad delante de todos para humillarme. Eso no fue manipulación, fue crueldad. Colgué, bloqueé su número. Carlos no llamó. Solo su esposa, Laura, que conocía desde la secundaria también, me mandó un mensaje: Alex, lo siento tanto. No sabía nada. Estoy divorciándome de él. Le respondí: lo siento por ti, Laura. Pero él destruyó muchas cosas. Ella me contó que Carlos había estado gastando dinero en casinos, en viajes con María. Tenían una cuenta conjunta secreta en otro estado. Laura encontró extractos, cenas caras, hoteles, boletos de avión. Mientras yo pagaba la hipoteca y la universidad de Daniel, ellos vivían como reyes con mi dinero. El juicio empezó 6 meses después. Fui el primer testigo. El fiscal me preguntó: ¿puede describir el día de la graduación de su hijo? Conté todo, como María gritó lo de la prueba de paternidad, el silencio, la vergüenza. El jurado miraba a María con cara de asco. Ella estaba sentada al lado de su abogado, con el pelo recogido, vestida de gris, intentando verse inocente. Cuando me tocó hablar del engaño, dije: entré a su apartamento y los encontré juntos. Sobre la mesa había documentos falsos de mi muerte. Mi mejor amigo y mi ex esposa planeando cobrar mi seguro de vida. Se oyó un jadeo colectivo en la sala. Carlos testificó después. Intentó culpar a María. Ella me convenció. Dijo que Alex era controlador, que merecíamos algo mejor. El fiscal le mostró mensajes donde Carlos decía: yo manejo el papeleo, tú solo manténlo distraído. Se hundió solo. El juez lo interrumpió varias veces: señor, responda sí o no. Salió sudando. María lloró en el estrado. Estaba desesperada. Después del divorcio no tenía nada. Carlos me prometió que sería temporal. El fiscal le preguntó: ¿temporal robar $1 millón fingiendo la muerte de su ex esposo? Ella bajó la cabeza. No dijo nada más. Daniel también declaró. Le preguntaron cómo se sintió cuando su mamá exigió la prueba de paternidad. Me rompió. Pensé que mi papá no era mi papá. Luego los resultados dijeron que sí, pero el daño ya estaba hecho. Y después enterarme que mi mamá y el padrino de mi boda planeaban matar a mi papá en papeles. Se le quebró la voz. Vi lágrimas en varios jurados. El veredicto llegó rápido. María culpable de conspiración para fraude, intento de estafa y perjurio en documentos. 5 años de prisión. Carlos, por ser el que falsificó los papeles y tenía antecedentes de mal manejo financiero, 8 años. La compañía de seguros recuperó todo lo que habían intentado cobrar, y me dieron una compensación por el estrés emocional. No era mucho, pero ayudó con las deudas legales. Después del juicio, fui a visitar a María en la cárcel por primera y última vez. Ella entró al salón de visitas con el uniforme naranja. Se veía más delgada, ojeras profundas. Alex, gracias por venir. Le dije: vine a cerrar esto. No quiero verte nunca más. Ella empezó a hablar rápido: cometí errores horribles. Dudé de ti porque Carlos me metía ideas. Decía que tú no me valorabas, que él sí. Y el dinero nos cegó. La interrumpí: no me interesa. Lo que hiciste no tiene excusa. Humillaste a nuestro hijo delante de todos. Intentaste robarme la vida. Se puso a llorar. Dile a Daniel que lo siento. Le respondí: él no quiere saber de ti ahora. Tal vez algún día. Pero no por mí. Me levanté y salí sin mirar atrás. Daniel y yo nos mudamos a otra ciudad. Él consiguió un ascenso en su trabajo. Yo abrí una pequeña consultoría de contabilidad propia. Conocí a Sofía mejor. Ella era maestra de primaria, tranquila, sin dramas. Una noche le conté todo. No oculté nada. Me escuchó sin interrumpir. Al final dijo: eres fuerte por haber salido de eso. Me abrazó. Por primera vez en años, sentí que podía respirar sin peso en el pecho. Pasaron 2 años más. Daniel se casó con una chica llamada Valeria. Yo fui el padrino. En el discurso dije: la vida te tira mierda a veces. Pero si sigues caminando, encuentras gente que vale la pena. Daniel me miró y sonrió. María mandó una carta desde la prisión pidiendo perdón. Daniel la leyó, la guardó, pero no respondió. Tal vez cuando salga, me dijo. Pero no ahora. Carlos salió en libertad condicional antes. Lo vi una vez en la calle, por casualidad. Estaba flaco, barba larga, pidiendo trabajo en un taller. Nuestros ojos se cruzaron. Intentó hablar: Alex. Lo miré fijo y seguí caminando. No valía la pena ni una palabra. Hoy, 5 años después de encontrarlos en esa cama, estoy sentado en el porche de mi nueva casa con Sofía. Daniel viene los fines de semana con su esposa. Hablamos de cosas normales: trabajo,
fútbol, planes de viaje. A veces pienso en María y Carlos, en esa graduación, en la humillación. Duele todavía, pero menos. Aprendí que la confianza se rompe fácil, pero reconstruir una vida sí se puede. Y aunque duele admitirlo, una parte de mí se pregunta si María alguna vez se arrepintió de verdad. O si solo lloró porque la atraparon. Pasaron 3 años desde el juicio. Daniel y Valeria tenían su primer hijo, un niño llamado Mateo. Lo vi nacer en el hospital. Cuando lo puse en brazos, pensé, este es el futuro que casi me robaron. Daniel me miró y dijo, gracias por no rendirte, papá. Lloré ahí mismo, sin vergüenza. Sofía estaba a mi lado, apretándome la mano. Ella se había convertido en parte de la familia sin esfuerzo. Cocina con Valeria, juega con Mateo, me escucha cuando hablo de noches malas. Pero el pasado no se va del todo. Un día recibí una carta de la prisión. No de María, sino de Carlos. La abrí con cuidado, como si quemara. Decía, Alex, sé que no quieres leer esto, pero necesito decirlo. Estoy en libertad condicional, trabajando en un almacén. Perdí todo, casa, familia, reputación. Cada día pienso en lo que te hice. No hay excusa. Fui egoísta, codicioso. María y yo, empezamos como algo casual, pero se volvió obsesión. Ella me hablaba de ti como si fueras el enemigo. Yo la creí porque era más fácil que mirarme al espejo. Lo del seguro fue idea mía al principio. Pensé que si fingíamos tu muerte en un accidente, nadie investigaría mucho. Error tras error. Lo siento por Daniel también. Dile que su padrino fue un cobarde. No pido perdón, solo que sepas que estoy pagando en vida también. La leí 2 veces. No sentí lástima. Solo vacío. La tiré a la basura y no le respondí. Pero esa noche no dormí. Pensé en la secundaria, cuando Carlos y yo nos conocimos. Robábamos cigarros del papá de él, corríamos por el barrio, hablábamos de chicas. Éramos inseparables. ¿Cómo llegó a esto? La respuesta era simple, dinero y deseo. 2 cosas que pudren lento. María salió de prisión un año después. Cumplió 4 de los 5 por buena conducta. Daniel me avisó por mensaje, mamá salió. ¿Quiere verme? Le pregunté si quería que lo acompañara. Dijo que no, que necesitaba hacerlo solo. Se encontraron en un café neutral. Me contó después, llegó flaca, pelo corto, sin maquillaje. Se veía como otra persona. Me pidió perdón 1000 veces. Dijo que nunca dejó de amarme, que todo fue por desesperación después del divorcio. Que Carlos la convenció de que tú eras el malo. Lloró mucho. Yo la escuché, pero no la abracé. Le dije, mamá, lo que hiciste no se borra con lágrimas. Humillaste a papá delante de todos, y luego intentaste matarlo en papeles para cobrar plata. Eso no es amor. Ella asintió. Dijo que entendía si nunca quería volver a verla. Le respondí tal vez algún día. Pero no ahora. Necesito tiempo. Daniel volvió a casa esa noche callado. Sofía le preparó cena. Comimos en silencio un rato. Luego él dijo, siento que la perdí de verdad. Pero también siento que la estoy dejando ir. Lo abracé. Está bien sentir las 2 cosas, hijo. María intentó contactarme varias veces. Mandaba mensajes desde números nuevos, Alex, solo quiero hablar 5 minutos. Los borraba sin leer. Una vez llamó a la oficina. Mi secretaria me pasó la llamada sin saber. Escuché su voz, Alex. Colgué inmediatamente. Bloqueé todo. No quería su versión otra vez. Un día, Valeria me contó algo que la tenía preocupada. María había empezado a aparecer en redes sociales de Daniel. No comentarios directos, pero likes en fotos de Mateo. Daniel no la bloqueaba, pero tampoco respondía. Valeria dijo, creo que quiere entrar despacio, sin presionar. Le dije, es su decisión. Pero si te incomoda, díselo. Daniel habló con ella después. Le puso límites, puedes ver las fotos, mamá. Pero no mensajes privados todavía. Y nada de Mateo sin que yo diga. María aceptó. Pasó otro año. Mateo ya caminaba, decía abuelo cuando me veía. Yo tenía 55 años, Sofía y yo nos casamos en una ceremonia chiquita en el jardín. Daniel fue el padrino. Dijo unas palabras, papá, te vi caer y levantarte. Eso es lo que me enseñas todos los días. Sofía lloró. Yo también. Fue la primera vez que sentí que el pasado se quedaba atrás de verdad. Pero entonces llegó la llamada que no esperaba. Era del hospital. María había tenido un accidente de auto. Conduciendo borracha. Fractura en la pierna, conmoción. Estaba estable, pero sola. La policía encontró alcohol en sangre. Daniel me llamó, papá, está en el hospital. No sé qué hacer. Le dije, ve si quieres. Yo no voy, pero te apoyo.
Me contó, está enyesada, asustada. Me pidió que te dijera gracias por criar a Daniel bien. Dijo que sabe que nunca va a recuperar lo que perdió. Daniel se quedó unas horas. No la perdonó del todo, pero tampoco la dejó sola esa noche. Después de eso, María desapareció un tiempo. Se mudó a otra ciudad, más chica. Trabajaba en una tienda de ropa, según supe por una prima lejana. Dejó de intentar contactar. Daniel me dijo una vez, creo que por fin entendió que el daño es permanente. Hoy, Mateo tiene 4 años. Corre por la casa gritando pavuelo Alex. Sofía y yo lo cuidamos cuando Daniel y Valeria viajan por trabajo. La vida es tranquila. Trabajo menos, juego golf los sábados, viajo con Sofía a la playa. A veces veo fotos viejas, la boda con María, Daniel bebé, Carlos en mi despedida de soltero. Las miro y no siento rabia. Solo distancia. Pero hay noches en que despierto pensando en esa graduación. En María gritando lo de la prueba de paternidad. En la cara de Daniel. En cómo casi me roban la vida. Me levanto, tomo agua, miro por la ventana. Y recuerdo, sobreviví. Ellos no. Y eso es suficiente. Pero la vida no termina cuando cierras un capítulo. A veces te obliga a reabrirlo sin aviso. Mateo tenía 6 años cuando pasó lo último. Era un sábado normal. Sofía y yo habíamos llevado al niño al parque. Daniel y Valeria estaban en una cena de trabajo. Recibí un mensaje de un número desconocido. Lo abrí por curiosidad. Era María. Alex, no quiero molestar. Solo necesito decirte algo importante. Estoy enferma. Cáncer. Terminal. Los doctores me dieron meses. No le he dicho a Daniel todavía. No quiero que sienta lástima o presión. Pero pensé que debía saberlo. Por él. Si algún día quiere verme, estaré aquí. Si no, lo entiendo. Cuídalo siempre. Gracias por haber sido el padre que yo no pude ser. Leí el mensaje 3 veces. El corazón me latió fuerte. No sentí rabia inmediata. Solo una tristeza pesada, como si alguien hubiera puesto una piedra en el pecho. Sofía me vio la cara. ¿Qué pasa? Se lo conté. Se quedó callada un rato. Luego dijo, tienes que decírselo a Daniel. Es su mamá. Aunque haya hecho todo lo que hizo, él merece saber. Llamé a Daniel esa misma noche. Le leí el mensaje palabra por palabra. Silencio largo al otro lado. Luego, papá, ¿es real? Le dije que sí, que verificara si quería. Llamó al hospital que mencionaba en el mensaje. Confirmaron. Etapa 4. Metástasis en pulmones y hígado. Tratamiento paliativo, nada curativo. Daniel fue a verla al día siguiente. Solo. Volvió a casa tarde. Se sentó en la cocina conmigo. Está muy débil. Pelo gris, piel amarilla. Me reconoció de inmediato. Me abrazó como si no hubiera pasado nada. Lloró. Dijo que lo siente todo. La humillación en la graduación, el engaño con Carlos, el intento del seguro. Dijo que cada día en la cárcel pensó en mí y en ti. Que se odiaba por haber destruido la familia. Me pidió que no la perdone si no puedo, pero que sepa que me amó mal, pero me amó. Daniel se quebró. No sé qué sentir, papá. Odio lo que hizo, pero verla así, duele igual. Le dije, no tienes que perdonarla hoy. Ni nunca. Pero si quieres estar con ella estos meses, hazlo. Por ti, no por ella. Asintió. Empezó a visitarla 2 veces por semana. Llevaba fotos de Mateo. María las miraba y sonreía débil. Es igualito a ti cuando eras pequeño, le decía a Daniel. Yo no fui nunca. No podía. Sofía me entendía. No estás obligado, Alex. Ya pagaste suficiente. Pero una tarde, Daniel me pidió algo. Papá, mamá quiere verte una última vez. No para pedir perdón otra vez. Solo para cerrar. Dice que entiende si dices no. Pensé en negarme. Pero algo dentro de mí dijo que tal vez era hora. Fui al hospital una mañana. Entré a la habitación. María estaba en la cama, conectada a oxígeno, muy delgada. Me miró y sonrió débil. Gracias por venir, Alex. Me senté en la silla al lado. No sabía qué decir. Ella empezó, no vine a justificar nada. Solo quiero que sepas que nunca dudé de verdad que Daniel fuera tuyo. Lo de la prueba de paternidad, fue idea de Carlos para romperte. Para que parecieras el malo y yo la víctima. Quería divorciarme sin culpa, con dinero. Fue cruel. Lo peor que hice en mi vida. Verte la cara ese día en la graduación, todavía lo sueño. Y lo del seguro, fui cómplice. Quería una vida fácil. Terminé sin nada. Habló lento, respirando con dificultad. Carlos me usó tanto como yo lo usé a él. Pero la culpa es mía. Siempre fue mía. Criaste a nuestro hijo solo cuando yo no estuve. Lo convertiste en un hombre bueno. Mateo es la prueba. Gracias, Alex.
De corazón. Lágrimas corrían por su cara. Yo no lloré. Solo dije, hiciste daño irreparable. Pero Daniel está bien ahora. Y yo también. Eso es lo que importa. Ella asintió. Lo sé. Solo quería verte y decirlo en persona. Me levanté. Antes de salir, ella susurró, cuida a Daniel y a Mateo. Dails que los amo. Respondí, se lo diré. Salí. En el pasillo me apoyé en la pared. Respiré hondo. No era perdón. Era cierre. María murió 3 semanas después. Daniel estuvo con ella al final. Me llamó llorando, se fue en paz. Papá. Dijo tu nombre al último. Enterramos lo que quedaba de ella en un cementerio pequeño. Familiares lejanos vinieron. Daniel habló breve, mi mamá cometió errores grandes. Pero era humana. La quise a pesar de todo. Yo no hablé. Solo estuve ahí. Pasaron meses. La vida siguió. Mateo empezó la escuela. Daniel y Valeria tuvieron una niña, que nombraron Sofía, por mi esposa. Yo me jubilé parcialmente, consulto desde casa. Sofía y yo viajamos más. A veces visito la tumba de María. No llevo flores. Solo me paro un rato. Pienso en la chica de la universidad que me invitó a estudiar, en la mujer que me dio a Daniel, en la que me traicionó. Y sigo adelante. Hoy, cuando Mateo me pregunta por la abuela María, le digo la verdad simple, era la mamá de tu papá. Cometió errores, pero te quiso mucho aunque no lo mostró bien. Él asiente y sigue jugando. Daniel me mira y sonríe. Sabe que no odio. Solo dejé ir. La vida te da vueltas raras. Empieza con una invitación inocente. Termina con perdones a medias y lecciones que nunca se olvidan. Pero al final, lo que queda es lo que construyes después del desastre. Y yo construí algo bueno.